En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes todos los días para enseñarles la palabra del Señor. Ahora estamos estudiando un tema sumamente importante porque en la Biblia se nos da toda una doctrina de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Hay toda un grupo de textos que hablan de la teología del culto y de la adoración que el pueblo de Dios le debe al Señor. Para evitar el desorden, para evitar deshonrar al Señor en cultos que no califican porque no llenan los requisitos o las formas como Dios nos instruye, cómo debemos de acercarnos a Él y adorarle. Hay ciertamente hermanos que adoran a Dios de una manera desordenada, sin ciencia, sin conocimiento. Y por esa razón estamos estudiando qué dice la Biblia, cómo debemos nosotros adorar al Señor, cómo nos enseña el Espíritu, señalándonos los textos, las porciones de las Escrituras donde se habla sobre principios y normas que rigen el culto cristiano hacia Dios. En el capítulo 4, amados hermanos, donde Jesús platica con la mujer samaritana, la mujer samaritana y Jesús están hablando de la manera como se debe de adorar a Dios y el lugar donde se debe de adorar. Ella, como samaritana, adoraba a Dios en la ruina del monte Gerizim, porque ahí se había construido un templo en el Antiguo Testamento. Y ella discute con el Señor respecto al lugar donde se debe de adorar. Jesús le aclara de que el pueblo de Israel fue instruido desde el principio sobre la forma como se debe de acercar una criatura a su Creador y cómo debemos adorar al Señor. Eso se lo enseñó Dios al pueblo de Israel desde el principio. Y Jesús le aclara a la mujer samaritana diciéndole, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación proviene de los judíos. Lo que el Señor está diciendo es que desde el principio, en sus tratos de Dios con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, el Señor le enseñó los principios, las normas, cómo se debería de adorar a Dios. Y por esa razón Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran, pero no saben lo que están adorando ni cómo están adorando. Nosotros adoramos lo que sabemos porque el Señor le aclara a la mujer samaritana de que ellos han recibido una revelación de parte del Señor cómo debemos los seres humanos acercarnos al Señor y adorarle. Por esa razón le dice, de ahora en adelante le dice el Señor a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén veréis que se va a adorar a Dios, porque de ahora en adelante en cualquier lugar donde se reúna un grupo de cristianos y de cristianas, pueden adorarme a mí, dice el Señor, y al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que a causa de que el hombre
ha sido regenerado por la fe en la persona de Jesucristo, el ser humano tiene ya un espíritu vivificado y podemos adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, ya no a través de símbolos, ya no a través de objetos materiales, sino una adoración verdadera que proviene de lo más profundo del corazón del hombre y del espíritu del hombre. Adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Y porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Entonces, este texto nos sirvió para iniciar este curso, estas enseñanzas sobre cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos habíamos quedado en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23, donde hay ciertos principios que nos enseñan a adorar a Dios de una manera correcta. En el capítulo 10 de Hebreos, el escritor de Hebreos está enseñándonos cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Capítulo 10, versículo 19. El escritor de Hebreos está hablando que a través del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y que podemos tener acceso a la misma presencia del Señor. Y en el verso 19 se nos enseña: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su cuerpo, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el Dios que ha prometido. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Este texto está hablando de la manera como nosotros podemos acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes seguían un ritual, seguían un camino, un procedimiento para poder acercarse a Dios. Pero nadie podía de los sacerdotes acercarse a Dios en su misma presencia, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, cuando iba a hacer expiación por todo el pueblo de Israel. Pero ahora las cosas han cambiado, hermanos. Nosotros hemos sido lavados y purificados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y una sola vez, en el momento en que nosotros nacimos de nuevo y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos rociados de una vez y para siempre con la sangre de Jesucristo, de la misma manera que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba sobre el propiciatorio la sangre para expiar los pecados del pueblo. Ahora estamos limpios y ahora se nos constituyó un sacerdocio real. Cristo es nuestro Rey y nosotros somos constituidos
sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo y sacrificios que sean agradables delante de Él. De esto ya hemos hablado. Ahora se nos está enseñando el camino nuevo y vivo que tenemos que recorrer para estar en la presencia misma del Señor. Así como los sacerdotes tenían un procedimiento para acercarse a Dios y ministrar sacrificios espirituales en la presencia del Señor, aunque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. Ahora nosotros, a causa de la efectividad del sacrificio de Cristo, a causa del poder de su sangre que nos limpia de todo pecado, tenemos acceso a la misma presencia del Señor. El escritor de Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y esto simplemente por la obra de Cristo, la obra expiatoria y redentora de Cristo, por causa del sacrificio perfecto que Jesucristo hizo allí en la cruz. Ahora tenemos limpieza de pecado. Ahora estamos limpios por la sangre de Jesucristo y ahora podemos tener comunión íntima con Dios. Podemos estar en su presencia. El escritor de Hebreos dice que podemos estar en el lugar santísimo, que equivale precisamente a ministrar sacrificios espirituales en la mera presencia, en la misma presencia del Señor. Es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, es decir, vamos caminando hacia el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así que nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote y una vez al año. Ahora nosotros, cada vez que ministramos, cada vez que adoramos, cada vez que oramos, cada vez que rendimos culto y adoración y pleitesía a Dios, lo hacemos en la misma presencia del Señor, porque nuestros pecados han sido anulados, borrados. Nuestros pecados han sido expiados y a causa de que estamos limpios en la presencia de Dios y justificados con la justicia de Cristo, podemos ministrar a Dios en su misma presencia. Cristo murió en la cruz, su cuerpo fue molido, su cuerpo fue rasgado a causa del castigo que llevó Él por nuestros pecados. El cuerpo, el velo del Antiguo Testamento que impedía ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo, ese velo representa, es un tipo de Jesucristo, principalmente de su cuerpo, porque la gloria de Cristo estaba oculta por el velo de su cuerpo, por el velo de su carne. Solo una vez el Señor se transfiguró en la presencia de sus discípulos y ellos pudieron ver la gloria del Señor. Ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y se nos exhorta, se nos enseña cómo debemos de acercarnos a Él para adorarle en espíritu y en verdad. Y en el verso 22 se declara: acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay aquí 4 a 5 maneras como podemos acercarnos. Son las condiciones que Dios pone para poder ministrar, para rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. Primero se dice que debemos de acercarnos con corazón sincero. Hay un caso de hipocresía que el Señor señaló en uno de los evangelios, de un hombre que se trataba de justificarse a sí mismo y estaba ciego de su propia condición pecaminosa y decía: Señor, yo te doy gracias a ti, que no soy como ese hombre pecador, como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy el diezmo. Y él empezó a hablar sobre supuestos méritos que él hacía y que lo calificaba como una persona que sí podía estar en la presencia del Señor y que él se sentía justificado a sí mismo a causa de las obras que él hacía. Y se comparaba con aquel otro que no se atrevía ni siquiera en su humillación levantar los ojos al cielo y decía: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Cristo dice que este hombre, el que hablaba de sus propios méritos, no fue justificado, sino aquel que se humilló y reconocía su culpa. Entonces, aquí se nos dice que si nos vamos a acercar a Dios, debemos de hacerlo con sinceridad. No podemos asumir una actitud de hipocresía delante del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Aquí en la presencia del Señor tenemos que ser sinceros y reconocer nuestras culpas, nuestros pecados, reconocer lo que somos y sobre todo reconocer su gracia, porque por gracia estamos en la presencia misma del Señor. Entonces, corazón sincero. Todos somos pecadores, todos cuando nos acercamos a Dios lo debemos de hacer en una actitud de humillación y debemos de clamar a Él, porque en su presencia nosotros podemos recibir de Él gracia, misericordia y el oportuno socorro. Así que corazón sincero, afuera las máscaras, afuera toda pretensión y presentarnos tal como somos en la presencia misma del Señor. Es un requisito moral, ético, que tenemos que cumplir en el ejercicio y en la práctica de nuestra adoración. Cuando vamos en conjunto como iglesia y adoramos al Señor, todos sabemos que somos pecadores. Todos sabemos que estamos en su presencia por su gracia y su misericordia. Todos sabemos que no hay nadie mejor que otro, sino que todos los que estamos adorando en espíritu y en verdad lo hacemos de pura gracia, de pura misericordia, que se nos ha concedido por los méritos de Cristo entrar al lugar santísimo y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Corazón sincero, corazón sincero. Todos estamos en iguales condiciones. Pecadores arrepentidos, pecadores llamados por su gracia a ser lavados con la sangre de Jesucristo. Pecadores que han sido justificados en la justicia de Cristo a causa de nuestra unión con Él.
todos llamados a darle gracias al Señor y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Así que, amados hermanos, acerquémonos con corazón sincero. Mañana vamos a hablar de las otras condiciones que se establecen en esta porción de las Escrituras. Vamos a hablar de cómo debemos de acercarnos en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí el escritor nos está enseñando cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo espero entonces mañana para que continuemos este estudio de cómo adorar a Dios según la norma de Cristo en espíritu y en verdad. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.